recupero un poco lo que habíamos dicho en la segunda parte de la clase anterior, ¿no? Bueno, esta clase espero que terminemos. Vamos a ver la cuestión de la conciencia imaginante. Y tenemos dos libros para ver, ¿no? Lo que es la imaginación y lo imaginario, que se editan en distintos años. El primero que se edita es La imaginación, en el 36, digamos, paralelo a La trascendencia del ego, o sea, uno de los primeros libros que Sartre edita. Y después, bueno, lo imaginario completo se edita en el 40. Pero son dos obras que están integradas. De hecho, cuando edita la imaginación, era más larga, incluía partes de lo imaginario, pero se le pide que la recorte y queda este libro que la edita en la editorial Alcan, ¿no? Y después lo imaginario lo edita en Gallimard. Y lo que es la imaginación del 36, yo les había contado que tiene una función más que nada crítica, ¿no? Porque el propósito de la obra es criticar una concepción que hay sobre la imagen y la imaginación, que él llama la metafísica de la imagen o la teoría de la imagen cosa, o también la teoría inmanentista de la imagen, ¿no? Tres nombres para lo mismo, que aparece tanto en lo imaginario como en la imaginación. De lo que yo les dejé de la selección, ustedes tienen la introducción y la conclusión. Aparte de eso, para que sepan, y después si quieren conseguir el libro completo, también tienen la cuarta parte que puse. Hay tres partes más antes. La primera se llama Los grandes sistemas metafísicos, y es un estilo de investigación genealógica de este prejuicio sobre la imagen en la filosofía, sobre todo en la filosofía moderna, ¿no? Aunque en algunas partes del texto habla que esta concepción de imagen-cosa ya aparece en Aristóteles, en la antigüedad. Pero los que hacen una teoría bien elaborada y de hecho queda como base y fundamento de muchas cosas más, son los modernos, y habla de Descartes, habla de Spinoza, habla de Hume, habla de Leibniz, ¿no? De hecho, corrientes opuestas caen en el mismo error de pensar que la imagen es una cosa. Ahora recuperamos unas cosas de eso. La segunda parte se llama El problema de la imagen e intentos de los psicólogos de descubrir un método positivo, que es mostrar cómo en la psicología del siglo XIX, finales del XIX y comienzos del XX, se retoma esta concepción que nace en la filosofía de la imagen cosa, y distintos estudios psicológicos se basan en esa teoría. La tercera parte se llama Las contradicciones de la concepción clásica, donde muestra los problemas que acarrea suponer la idea de que la imagen es un ente psíquico dentro de la mente, las confusiones y los problemas de distinguir bien qué es una percepción, qué es una imaginación, las coincidencias y las diferencias entre imaginación y pensamiento, distintos problemas, ¿no? Es la parte donde él se detiene a, qué aporías vinieron con esta teoría. Y por último, Husserl, que es mostrar cómo la fenomenología se contrapone a esta teoría de la imagen cosa y cómo es una base sólida para arrancar, para hacer una correcta teoría de la imaginación, partiendo de la reflexión de los datos de la experiencia, que se me dan en una reflexión fenomenológica, o sea, siguiendo el método con la empuje, con la reducción, datos ciertos, apodícticos, adecuados, ¿no? Después de hacer una reflexión fenomenológica sobre qué es la imaginación o qué es la conciencia cuando imagina, es cuando uno puede hacer psicología de la imaginación, ¿no? Porque se hace una base de la cual se tiene que partir, ¿no? Y eso es la parte de la imaginación, ¿no? Resumiendo mucho, porque no nos vamos justo a detener en este libro, sino que vamos a ir más a lo imaginario. El problema básico de esta teoría de la imagen cosa es, arranca Sartre, en la selección está, la confusión entre el tipo de existencia, el tipo de naturaleza, entre la conciencia y la imagen, digamos, no un objeto, ¿no?
Porque si nos acordamos de los textos anteriores, la conciencia tiene este modo de existencia de trascender, de estallar, de huir hacia afuera, de ser pura espontaneidad, ¿no? Y en ese sentido es transparente a sí misma. En el caso de los objetos en cambio son para Sartre siempre inertes, son relativos, son una opacidad, digamos, y son pasivos, son completamente pasivos, ¿no? La cuestión es que la imagen, o para ser más precisos, la conciencia imaginante, está del lado de la conciencia, ¿no? Es un tipo de intencionalidad, es un tipo de espontaneidad que tiene la conciencia para lanzarse fuera de sí, ¿no? También es un acto que es sintético y engloba, digamos, una gran cantidad de conciencias, ¿no? Y intenta captar un objeto. El objeto en sí es inerte, sí es pasivo, pero lo que es la imaginación hay que entenderla no como una entidad interna psíquica, sino como esta actividad de la conciencia donde constituye un objeto como imagen, ¿no? Eso es lo que machaca en la crítica a la metafísica ingenua, ¿no? de la imagen, y cuenta cómo esta concepción errónea llegó a confundir la naturaleza de la imagen misma, ¿no? Porque consideraba que la imagen era un estilo de percepción débil, ¿no? Y también la percepción la consideraba como una representación, ¿no? Ideas en la cabeza, imágenes de las cosas en la cabeza, lo cual lleva a problemas en algunos sistemas metafísicos y en la psicología también, para distinguir, cuándo una idea es una idea imaginada y cuándo una idea es una idea percibida, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Una posible respuesta es como Hume, hablar de intensidad. También podemos tener como un enfoque coherentista y la coherencia, distintos enfoques. Pero el problema es que pone tanto la imagen como el objeto percibido en el mismo plano. Y para él ese es un error fatal. La imagen nunca se confunde con la percepción. Son dos actos distintos, los objetos se dan de dos maneras distintas. Y es en lo imaginario donde va a describir cómo se da la imagen en la imaginación y cómo se va del objeto percibido en la percepción, ¿no? Pero ya de entrada mostrar algo que la fenomenología resalta, y en verdad es como un dato obvio, ¿no? Sartre repite constantemente, esto es algo obvio que alguien en su vida común nunca pondría en cuestión, y estos sistemas filosóficos y estas psicologías que siguieron estos sistemas filosóficos incluyen prejuicios en su investigación de los resultados y confunden el orden de las cosas, ¿no? ¿Y qué más podemos decir de la imaginación? Yo creo que con eso, si se entiende y no hay una pregunta, describimos muy en general, muy a grosso modo, de qué se trata la imaginación. El que quiere puede leerlo. Lo que van a encontrar es Sartre tomándose su tiempo con distintos rivales para mostrar los errores a los que cayeron, cómo se tiene que evitar eso. Hola. Pero bueno. Una parte del libro es de la imaginación. ¿Había escrito antes de la trascendencia o lo escribió posterior a la trascendencia? Es un tema, digamos. No te puedo responder con seguridad. Yo creo que lo escribió en paralelo a la trascendencia. En parte de lo que había leído, como que lo loco que montó a Husserl no tiene ningún tipo de explicación, al menos hasta donde yo lo llegué a leer con respecto a la trascendencia, que lo mata a Husserl. Bueno, en la trascendencia está la crítica del yo trascendental, que acá ni se nombra, ¿no? Eso tenés razón. En la imaginación ni aparece la cuestión de el problema que trae un yo, ¿no?
Por otro lado, en la cuarta parte que ustedes tienen, hay un elogio a Husserl, pero también hay como una pequeña crítica, que es que, no, tampoco tendríamos que llamarlo crítica, pero una incompletitud, ¿no? El tratamiento de Husserl sobre la conciencia imaginante en Ideas 1 es insuficiente. Él solo ve una parte, digamos, ¿no? Sienta las bases. Él lo ve como, bueno, Husserl acá sentó las bases para un trabajo posterior que complemente, y ahí es donde yo me coloco, ¿no? Como fenomenólogo, y bueno, como fenomenólogo husserliano, porque acá también es Sartre adhiriendo a esta tradición. ¿En qué puntos adhiere a esta tradición? Bueno, en primer lugar, el método. Para él hay que hay que presuponer una epogea, hay que realizar una epogea, una reducción trascendental, ¿no? En segundo lugar, lo que se llama el modelo de constitución ilemórfico. Los actos intencionales tienen, bueno, por un lado lo que es un acto de aprehensión y animación, y por otro lado una materia sensible o hilética que es animada por ese acto. Eso está presupuesto. Eso que a veces no aparecía en otros lados, por ejemplo, en el artículo de la intencionalidad no aparece, la intencionalidad no está descrita en estos términos de actos constituyentes, sino simplemente de estallido, trascender. Bueno, acá se asume como punto de partida, ¿no? Y el trabajo que hacen en lo imaginario es a partir de ese modelo. Un acto aprensivo y una materia que tiene que animarse por ese acto, ¿no? Pero la cuestión de la datación de cuándo se produjo estos textos es un tema, digamos, que yo creo, hasta donde sé, que no está bien asegurado. Igual, como es los dos se editan en el 36, tiene una diferencia con lo imaginario, por ejemplo, con el esbozo de una teoría de las emociones. En el caso de lo imaginario, en el 40 se edita completo, pero en el 38 se edita una parte. Y yo creo, igual necesita todo un trabajo eso, que hay diferencias sobre cómo vería Husserl Sartre en la trascendencia y la imaginación, y después en el imaginario, ¿no? Hay diferencias. Por ejemplo, yo les había dicho en la trascendencia, el uso del vocabulario de la filosofía de Husserl es impreciso, incluso erróneo, cuando habla de conciencia técnica, conciencia posicional. En lo imaginario ya no. Ya cuando habla de posición, habla de tesis, habla de una tesis de creencia. Utiliza el concepto tal como lo usa Husserl. Hay que probarlo esto, ¿no? Pero para mí hay como un estudio más fino, como si la trascendencia se hubiera hecho en una primera lectura de Husserl y fue como un estallido de creatividad, ¿no? Y bueno, esto y la intencionalidad también. Y acá en lo imaginario ya está más fino, ¿no? Pero tómenlo como una hipótesis, digamos. Puede ser que no sea así, realmente puede ser que no sea así, me da la impresión, pero habría que detenerse bien a ver las cuestiones. Pero para tener en cuenta cuáles son la actitud frente a Husserl, ¿no? Bueno, entonces podemos ver lo imaginario, ¿no? Yo había dicho cómo estaba compuesta la estructura de la obra. Si quieren, la repito, ¿no? La obra tiene 4 partes, ¿no? Ustedes tienen la primera parte y la conclusión. La conclusión de la cuarta, ¿no? Que la otra clase es una confusión. La conclusión es la conclusión de la cuarta parte, pero yo les decía que funciona como una conclusión de toda la obra. ¿Qué pasa en la primera parte? Que está como en una gran sección que es lo cierto, ¿no? La primera parte es una descripción fenomenológica de la conciencia imaginante, ¿no?
Entonces, está en una gran sección que es lo cierto, porque todos los resultados que salen de ahí vienen de la reflexión fenomenológica, entonces son apodícticos y adecuados, entonces completamente ciertos. No se podría dudar, la imaginación funciona así, la imagen es así. Ahora bien, la segunda, la tercera e incluso la cuarta, aunque la conclusión ya vuelve como una reflexión fenomenológica, entran en una sección que se llama lo probable, ¿no? Donde se pone un pie por fuera, ¿no? del cerco de seguridad de la fenomenología y se pasa a estudios psicológicos de métodos de hipótesis, experimentación, base empírica. De hecho, recurre a un montón de libros de psicólogos, ¿no? para sostener distintas cuestiones en esas partes. Así que eso tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que aparece en la segunda, tercera y la cuarta, sacando la conclusión, es un conocimiento probable en el sentido de que está por fuera de la fenomenología y pasamos a una psicología. Psicología fundada en los resultados que nos había dado la fenomenología, ¿no? Pero psicología, al fin. Entonces, por ejemplo, en la segunda parte se dedica a la indagación de cuál es el material analógico que anima a la conciencia cuando tiene una imagen mental, ¿no? Las imágenes mentales que no tienen un soporte físico, como puede ser un retrato de alguien, una foto, un dibujo, un actor actuando, digamos, haciendo la mímica de una persona que conocemos, o un personaje ficticio que conocemos. Entonces, todas las conciencias que no necesitan ese soporte, bueno, ¿cuál es ese soporte? ¿Cuál es la materia que se tiene que animar para que aparezca la imagen mental? Y Sartre va a decir que, y otra vez estamos en el campo de lo probable, que tiene que ver con algo de la afectividad y algo de las sensaciones kinestéticas del cuerpo. Cuando tenemos una imagen mental, está en juego sensaciones y sensaciones de sentimientos y sensaciones corporales, ¿no? Bastante extraño y le causa muchas dificultades, creo que esta parte. Pero los resultados son esos. En la tercera parte aparece, se llama la función de la imagen y su finalidad en la vida psíquica. ¿La segunda es la de la familia de la imagen? No, esa forma parte de la primera. Ah, Sí, pero es como una subsección, ¿no? En la tercera parte es, ¿qué función tiene la imagen en la vida psíquica, ¿no? ¿Para qué sirve, ¿no? Y él encuentra, así muy a grosso modo, dos funcionalidades que tiene la imagen, ¿no? Por un lado, en una cuestión simbólica, funciona para un tipo de degradamiento del saber conceptual, meramente conceptual, sin imagen, para que la conciencia piense un objeto desde su imagen, ¿no? O conozca cierto objeto solamente a partir de la imagen, ¿no? Y por otro lado, en lo que es la cuestión del deseo, sobre todo en lo que atañe a la cuestión del deseo, la imagen funciona como una manera de poseer el objeto deseado sin que esté presente, ¿no? Y esto es un tipo de facultad o función mágica que tiene la imagen, ¿no? El objeto que yo deseo no está acá, aunque no esté acá, yo lo puedo traer a mi conciencia en forma de imagen, ¿no? Y intentar poseerlo, aunque falle, digamos, pero es un intento de posesión, un intento de alcanzar la percepción, ¿no? Y en Sartre aparece mucho en el imaginario que la conciencia imaginante lo que quiere es llegar al nivel de la percepción, pero no alcanza. Sí, una percepción involucra los cinco sentidos, ¿no? Sí. O sea, tocar, oler, percibir. Sí. Siempre lo relacionamos con la vista, No, está bien, nosotros usamos la vista como modelo, pero claro. Todos los sentidos. Toda forma, toda intención que nos dé el objeto en carne y hueso y como real. En carne y hueso es una terminología husserliana, ¿no? Quizás no sirve mucho para explicarle a alguien que no la conoce, pero
quiere decir como tenerlo presente, digamos, ¿no? Poder atraparlo y que tenga unos elementos de intuición, ¿no? Que se me da, ¿no? Esto hay que oponerlo, por ejemplo, a lo que habíamos hablado de las intenciones vacías. Por ejemplo, la significación, utilizar una palabra, ¿no? La palabra árbol, esto tanto Sartre y Husserl. El árbol no está, no se me da en carne y hueso, no se me da en persona cuando lo uso como un signo. Pero igual se me da de una manera, se me da en vacío, ¿no? La percepción, sea por los sentidos que sean, es cuando un objeto se me da en carne y hueso. Por ejemplo, una melodía, ¿no? La estoy escuchando ahora, ¿no? Distinto a imaginar la misma melodía, ¿no? Imaginar un tema que escuchaste de la mañana, ¿no? Bueno, y la cuarta parte, que creo que es una parte que les puede interesar por cuestiones que hablamos, se llama la vida del imaginario. Hay toda una descripción de qué características tiene un mundo, entre comillas, no imaginario, porque un problema de la imaginación, lo imaginario me refiero al correlato de lo que constituye una conciencia imaginante, ¿no? El mundo imaginario es un mundo empobrecido, de hecho ni llega a ser mundo, ¿no? Por eso digo como un mundo entre comillas. Pero bueno, en esta cuarta parte hay una descripción de qué características tiene ese mundo, ¿no? Más detallada que en la primera, que vamos a ver algunas. Y aparece lo que es también un análisis de conciencias imaginantes, anormales y el sueño, ¿no? Las alucinaciones, psicosis, y bueno, ¿qué pasa cuando soñamos? Digamos, ¿no? ¿Qué le pasa a la conciencia? Que el sueño es una conciencia imaginante para Sartre. Supongo que el sueño, ¿cómo se dice sin usar la misma palabra? El sueño con sueños. No, el sueño donde no, simplemente descansas y después te despertás, sino cuando soñas. Yo sueño con imágenes. Sueños con imágenes, sí, tal cual. Un sueño onírico. No, es una redundancia. Pero el técnico da cuenta, ¿verdad? Nos entendemos, ¿no? Sí. Eso. ¿Cuándo soñas? Cuando soñas, sí. No cuando dormís. No, cuando tenés sueño, cuando soñás. Sí, él habla del sueño cuando soñás. O él dice, bueno, el sueño no es cuando simplemente dormís, sino cuando soñás. Él se refiere a ese hecho. Ahí está, mucho mejor. Y por último, está la conclusión que hoy la vamos a ver, donde se pasa a una pregunta metafísica u ontológica. En el libro aparece como metafísica, pero es la típica pregunta ontológica que después vamos a encontrar en El ser y la nada y otras obras de Sartre, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, o mejor dicho, qué debe ser la conciencia para poder imaginar? ¿No? Esa es la pregunta. Y para Sartre es una pregunta que implica un método regresivo, ¿no? Preguntar por las condiciones metafísicas o condiciones ontológicas de una conciencia para que pueda realizar este acto que fuimos describiendo a lo largo de la obra, que es la imaginación. Y hay una equiparación entre las condiciones de una conciencia imaginante y las condiciones para una conciencia cualquiera, ¿no? Una conciencia general. Lo que dice Sartre es: toda conciencia es una conciencia imaginante, digamos, puede imaginar. No podemos imaginar una conciencia que no imagine, ¿no? No, porque implica ya la pregunta es una trampa. Pero sí, toda conciencia tiene esta función de imaginar, que incluso vamos a ver sobrepasa los límites de las situaciones donde intentamos tener una conciencia de una imagen mental o a través de un retrato. No, vamos a ver que la imaginación es como una función constitutiva de toda conciencia del mundo. Sí. Sí. No, si la pregunta es qué debe ser la conciencia o qué condiciones debe tener la conciencia para poder imaginar. Sí. ¿Son distintas las condiciones que debe tener para poder percibir? Son las mismas. Son las mismas. De hecho, la percepción está habilitada porque podemos imaginar también, ¿no? Sí, es como se descubre como una característica esencial, ¿no? Después lo vamos a ver, pero porque la imaginación que
en esta la conclusión se revela como un acto de nihilización, o acá lo encuentra como anonadamiento. Acá empieza a hablar de nihilización, Sí. no va a salir de nada. Sí, acá, en la conclusión de la cuarta parte. Eso es porque después vimos que él lee en el 39 a Heidegger. Sí. Entonces como que, no sé, pero por ejemplo, probable que haya tomado la noción heideggeriana de él. No, está bien. Es muy posible, muy probable que lo haya sacado de qué es la metafísica. Claro. Porque en qué es la metafísica, Heidegger habla que en la nada hay un anonadamiento del ente en general, ¿no? Y en Sartre la imaginación es un acto negativo que también hace un desprendimiento de lo real, o sea, un desprendimiento del ser, en general, la plenitud del ser. Así que hay cuestiones que coinciden. Si me preguntás a mí, yo creo que sí. De hecho, bueno, aparece Heidegger en esta obra, sobre todo cuando habla de ser en el mundo, ¿no? Pero esta cuestión de anonadamiento, que igual son dos enfoques distintos, porque acá en Sartre está limitado a la imaginación, ¿no? En caso de que es la metafísica, Heidegger, si recuerdo bien, es la cuestión de, bueno, como la angustia como temple de ánimo privilegiado me revela la nada del mundo, la nada del ser, digamos, ¿no? Y que esa nada es fundamento de la negación después del no, de poder decir no. Acá en Sartre el tema está tratado desde la conciencia imaginante. En el nada, ahorita la interrogación igual también está un poco ahí. En el nada, la cuestión de este acto de negación se expande a toda la conciencia, ¿no? Acá ya un poco está, porque, bueno, justo la otra pregunta, en la percepción también hay una negación, que tiene que ver con la perspectiva que toma la conciencia con el mundo, ¿no? Pero en el ser y la nada, si se acuerdan, en la primera parte, él habla de que el mundo está lleno de negatividades, se traduce, sí, creo, ¿no? ¿Qué quieren decir? Si vos ves un vaso vacío o medio vacío, ese vaso le falta algo. La luna que está, no sé, un cuarto menguante, no está completa. Hay algo como, el mundo parece siempre algo falta, la destrucción, hay algo que falta. La falta de la propia del lenguaje, de toda la discusión que él tiene con él. Claro, también. Y eso no es porque estás imaginando lo otro que falta, digamos. Es porque está en el mundo hay vacíos, hay huecos, hay falta, porque para sí es falta, y hace que el mundo, hace que el en sí sea falta también. Ahí no hay influencia del psicoanálisis. ¿Qué tipo? Y porque para psicoanálisis, para Freud, todos tenemos falta, no sé explicarlo bien, pero el tema de la falta y del deseo. A la cañana, sería. Sí, a ver, estoy pensando. Como parecido, sí. Pensarnos como una falta. Creo que coinciden en pensar al sujeto como, ¿cómo se dice? Como carente, como necesitado, ¿no? Es como una misma concepción del sujeto. El sujeto, en primer lugar, es carenciado, ¿no? Creo que, ¿cómo se llama este filósofo alemán? Sloterdijk. Tiene un texto donde habla de pensar al sujeto no como carencia, sino como sobreabundancia. Sí, Deleuze también dice esa cosa. Y Deleuze también. Sí, que critica a Lacan, donde dice que en realidad el sujeto no es falta, sino que provoca el deseo. Claro, también, ¿no? El deseo en la parte del antidipo. Claro, ¿no? Con Guattari. con el psicoanálisis. Claro. No hay falta para él el psicoanálisis. Yo creo que podríamos meterlo en la misma bolsa desde ese punto de vista, que son sujetos carenciados siempre. ¿No? Claro. En Sartre es clarísimo. Sí, clarísimo, sí. la falta. Para sí es igual a falta. Sí. Hay como esas dos líneas, Heidegger, tenés Spinoza. Sí. Meter en la misma bolsa, categoría académica. Sí, eso después uno lo pide en un paper. Acá, bueno, estamos metiendo en la misma bolsa Heidegger y a Sartre, pero bueno. Sería bueno hacer un paper así. Paper honestos. Hablando como la gente. Paper futbolero. Sí, me parece que es mío ese. No lo puedo decir. Lo dudé un poquito. Sí. La falta. Sí, te vi la falta en tus ojos. El ejemplo de la luna nunca me pareció bueno porque la luna está entera. Porque es un ejemplo de Heidegger. Por eso te Sí. Sí. Está tapada, pero está entera.
cuando, por ejemplo, estás intentando toda la luna, sabes que está, pero no sé hacer Cantamos un vaso vacío y está vacío. O sea, la luna está tapada, pero está tapada. Claro, bueno, pero vos la conocés como que Qué bajón de discutir los depende de lo ejemplos. que te falta, pero vos sí hay una falta. O Sí, sea, vos conocés la luna llena, sabés que en este momento está siendo tapada, entonces vos concebís la que es Claro. en el vaso, bueno. Pero el vaso está lleno. lleno. La luna no te llega. Y tal vez nunca estuvo lleno el vaso. No, pero la luna sí. Quizás que no vemos lo que falta, pero está ahí, todo está en el ser. Y ahí estamos en un ser parmenidio, ¿no? Tipo, bueno, sí, usa ese ejemplo. Que bueno, es un ejemplo de Heidegger. Es, creo que cuando él habla del ser para la muerte, me parece. Yo me pregunto, ¿el acto negativo entonces es de la falta? ¿A eso se refiere? Acá en lo imaginario. No, está bien la pregunta. No está conectado con una falta en lo imaginario. Eso es el ser y la nada. ¿Y a qué se refiere con este acto negativo? Es una forma de negar la realidad, digamos, ¿no? Y sobrepasar los límites que me puede dar la percepción, ¿no? Por ejemplo, está la cuestión de Pedro ausente, uno está en un bar y Pedro no está, y acá en lo imaginario esa es una motivación, no tengo una situación particular, yo entro a un bar y eso me motiva a intentar captar a Pedro como imagen, como ausente. Bueno, eso es un sobrepasar lo que se me es dado efectivo y real. No, Pedro no está, pero mi conciencia intenta ir más allá de eso, ¿no? Y crea un Pedro en imagen. Intenta captarlo en imagen. Igual en casos de animales ficticios, mitológicos, como la quimera, sí, ahí lo crea como irreal, ¿no? Como completamente irreal. Pero Pedro ausente y la quimera son dos nadas para Sartre, nada. En la plenitud del mundo aparecen como cosas que no son. O sea que imaginar los sueños serían actos negativos. Sí, todo lo que sea imaginación implica un acto de negación. Un doble acto de negación aparte. ¿Por qué? Porque el objeto que se intenta captar como imagen ya aparece como una nada, aparece como algo que no es. Por ejemplo, yo veo un cuadro y él habla de Carlos VIII, ¿no? Yo intento captar a Carlos VIII que no está en el cuadro, digamos, ¿no? Sino que es un objeto que yo uso el cuadro como base, como para intentar captarlo, ¿no? Y en ese sentido, Carlos VIII es irreal, ¿no? No se me da como real. En la percepción, en cambio, el objeto se me da como real. Si yo veo a Carlos VIII, es Carlos VIII efectivo que se me da. Entonces, en ese sentido se niega, el objeto está como negado, tiene una tesis de creencia de realidad. Y por otro lado, el mundo también es negado, porque ese Carlos VIII en imagen está aislado del mundo. No tiene todas en la percepción, cada objeto que se me aparece se me da en el marco de un mundo, entonces tiene relaciones con el mundo, ¿no? Está en un lugar, por ejemplo, está en un tiempo, puede ser afectado por las cosas que lo rodean, puede ser destruido y demás. Y la imaginación tiene un poder de aislante, ¿no? El objeto en imagen no está en el mundo, sino que está en lo imaginario, que ni siquiera llega a constituirse en un mundo aparte, pero está fuera de alcance de la percepción. Por eso está también fuera de peligro, por eso las relaciones que tiene con otras imágenes o son nulas o son pobres, porque a este Carlos VIII lo podemos imaginar, no sé, en el Palacio de Versalles, no sé si estuvo en el Palacio, ahí en el trono, pero ese trono también está como aislado, no está en una cámara, no está en una habitación, no está en un palacio. Podemos intentar hacer que nuestra imagen crezca, pero siempre no constituye mundo y está aislado del mundo perceptivo. Ahí está el acto negativo de la imaginación. Pero es verdad que no se habla de falta, no hay una falta. Ahí no. Bueno, entonces, con este esquema podemos arrancar con lo que ustedes tienen como la primera parte, ¿no? En la primera parte
tenemos, bueno, la diferencia que tiene la conciencia que imagina con la conciencia que percibe y con la conciencia que concibe también, y las características propias de la conciencia imaginante, ¿no? ¿Descripción? Sí, si quieren nos ubicamos en el texto. Por ejemplo, en la página 14 Primera característica. aparece la primera. Acordémonos, bueno, son 4 las características que va a encontrar Sartre en lo que es la conciencia imaginante. La primera, que es esta, es que la imagen es una conciencia. Es algo que ya había aparecido en la imaginación. La segunda es que nosotros captamos a la imagen en una casi, o si quieren, cuasi observación. No podemos observar una imagen como observamos un objeto real en una percepción. Ahora lo vamos a ver. La imagen siempre tiene una pobreza. La tercera es que la imagen aparece como una nada. Bueno, mucho justo lo dijimos recién, pero nos podemos detener un poco más. Y la cuarta es que la conciencia imaginante es una espontaneidad, ¿no? A diferencia de la percepción, que implica cierta pasividad, dice Sartre acá en lo imaginario. Habría que entender en qué sentido, porque si nos acordamos, la percepción también es una conciencia espontánea, ¿no? Pero bueno, imaginación y percepción se diferencian por esta cuestión de que se percibe de cierta modo pasivo, y en cambio la imaginación tiene una creatividad, ¿no? Tiene como, por eso este tratamiento privilegiado que tiene, porque resalta más la cuestión de que la conciencia es espontaneidad, ¿no? Es una causa sui, esa realidad. Es un poco con la percepción. En la percepción, la conciencia es pasividad. La conciencia no es siempre espontánea. Hay que ver en qué sentido. Si quieren. Me parece como una especie de realismo donde uno recibiera los datos que vienen de que no, Sí. la conciencia es pasiva, no recibe eso. Y acá hay dos cuestiones. Por un lado, bueno, nunca podríamos decir, ya nos había dicho, que la conciencia es pasiva, ¿no? Entonces la percepción también ella se produce como percepción, ¿no? Y ninguna cosa de afuera puede determinarla eso, ¿no? El tema es que no puede percibir cualquier cosa. En este caso, de este periodo, podemos pensar, si sigue la línea husserliana, que bueno, que el contenido inmanente que tiene, digamos, es algo dado, ¿no? Es algo con lo cual se encuentra. En la conclusión aparece la noción de situación. Toda conciencia trascendental, creo que podemos decir, ¿no? Cuando pasa a ser conciencia empírica, o sea, ya no lo pensamos en su pureza, ¿no? Lo pensamos ya en una persona, ¿no? En mí, por ejemplo, siempre está en una situación. Un yo. En la aprehensión del mundo, no, un ego no, todavía no, después sí, pero en una percepción concreta individual del mundo, ¿no? En una perspectiva. Y esa situación también es algo como dado, no es algo creado por la conciencia. O sea, en la percepción, la conciencia no crea el mundo. Esta espontaneidad no es lo mismo a creación del ser ex nihilo. Sí es esta cuestión de determinarse como espontaneidad que se va hacia el mundo, pero no creación del ser. Entonces, acá, en esta cuarta característica, la pasividad de la percepción, habría que entenderla como, bueno, hay algo que no es la conciencia y ese algo la define en una situación cuando ella trasciende hacia eso, ¿no? Estoy haciendo un esfuerzo grande como para no ir al serie a nada. Estoy haciendo un esfuerzo gigante, pero creo que lo logré bastante bien. Sí. Pero decir a nada, ¿Cómo? Miren, si quieren podemos ir a eso. A ver.
Vamos a empezar por la cuarta característica, en la página 28, ¿no? Que era la espontaneidad. Dice: como hemos dicho más arriba, la conciencia imaginante del objeto encierra una conciencia no tética de sí misma. Esta conciencia, que se podría llamar transversal, no tiene objeto. No propone nada, no informa sobre nada, no es un conocimiento, es una luz difusa que la conciencia desprende por sí misma, o para abandonar las comparaciones, es una cualidad indefinible que se une a cada conciencia. Una conciencia perceptiva se aparece como pasividad. Ahí está. Por el contrario, una conciencia imaginante se da a sí misma como conciencia imaginante, es decir, como una espontaneidad que produce y conserva al objeto en imagen. Es una especie de indefinible contrapartida porque el objeto se da como una nada. La conciencia aparece como creadora, pero sin proponer como objeto a ese carácter creador. Bueno, lo otro quizá no interesa tanto. Por algo no lo subrayé, si tienes el subrayado mío. Lo marqué, porque dice: se siente conciencia de una otra punta y homogénea con las otras conciencias que la han precedido y a las que está sintéticamente unida. Me gustó eso, lo veníamos discutiendo la otra vez. Sí. ¿Qué es esto de estar sintéticamente unida a las otras conciencias? Ahí refiere a con lo que había arrancado, ¿no? La unidad temporal de la conciencia. Porque acá retoma lo que habíamos visto en la trascendencia del ego, que la unidad de la conciencia se debe a dos cosas: a la intencionalidad del objeto, la unidad del objeto le da una unidad a la conciencia, y a la autoconstitución del flujo de la conciencia. Y ahí varias conciencias se unen sintéticamente. Está esto que Sartre acá llama transversal. Conciencias de distintas personas, de hecho, varias conciencias de uno mismo. Claro. Por ejemplo, tu percepción actual con tu percepción en el desayuno, que ahora quedó retenida y vos podés volver en un recuerdo. Vos desayunando está conectada a tu percepción actual. No de manera tética, no de manera explícita que vos estás recordando eso. Sí. ¿No? Pero todas tus conciencias pasadas, bueno, para Husserl se hace toda una cadena donde cada una está unida al momento ahora presente. Y Sartre retoma eso. Y habla de que, bueno, hay una conciencia transversal que es la que es la responsable de la autopercatación, ¿no? De un saberse a sí misma. Saberse entre comillas, porque no es un saber en términos sartreanos estéticos, objetivo, explícito, ¿no? Es mera conciencia de que yo soy yo y no utilicemos el yo, mera conciencia de que soy conciencia. Sí. Pero se refiere a eso, esa parte, sí. Y respecto a lo que vos habías dicho antes, bueno, habla que la conciencia perceptiva aparece como pasividad, ¿no? Y la conciencia imaginante tiene esta cuestión de ser creadora y de producir y conservar el objeto. Sí, la verdad que no es una de las descripciones mejor afortunadas de Sartre, porque sí, no. Sería una espontaneidad pasiva, no deja de ser espontánea, la conciencia perceptiva. Es pasiva, pero igual es espontánea. Sí, es espontánea. Solamente que, bueno, acá parece que la conciencia imaginante es solicitada. ¿Qué quiere decir? Ciertos contenidos le piden que imagine. Por ejemplo, vos ves el retrato de tu amigo y vos cuando lo ves a tu amigo. Y es como que esos rasgos, esos colores de la foto te hicieron que vos intentes imaginarlo, ¿no? Y traerlo a él en imagen. Depende del contenido material, porque hay contenidos materiales más pobres. Por ejemplo, una caricatura, ¿no? Es más pobre.
También en la familia de la imagen aparece las llamas, que a veces se pueden ver, la gente que ve imagen en las llamas, ¿no? Nubes. Sí, cuando el material analógico está menos definido, no sé si es la mejor forma de decirlo, pero es más pobre, requiere una fuerza de la espontaneidad mayor, ¿no? Y incluso el saber, porque en toda conciencia tenemos un saber que anima y un material que es animado. Cuando el material es más débil, por ejemplo, una caricatura implica un esfuerzo mayor de nosotros para intentar captar el objeto que queremos, ¿no? Una caricatura mía, digamos, por un mal dibujante, si vos identificás que soy yo, vas a tener que como recomponer un montón de cosas, ¿no? Porque Alan es un poquito así, deberías ponerle más nariz, bueno, todo eso. Pero no me acuerdo a qué iba con esto. ¿Pasividad se refiere, digamos, al contexto, a la percepción? ¿Qué cosa no escuché lo primero? Pasividad. ¿O pasividad? ¿De dónde Porque está? ya la percepción está en un contexto dado y en ese sentido es pasiva. La conciencia, vendría a ser así. Sí, ¿dónde está lo de opacidad? Cuando dice que la conciencia perceptiva es pasiva. No, pasividad. Ah, pasividad. Había escuchado opacidad. Sí. Como que está dado en un tiempo y un espacio y en ese sentido es pasividad la conciencia. En cambio la imaginación no. Pasa, la imaginación también se da en una, bueno, que después se llama en una situación, ¿no? Lo que es el correlato de la imaginación aparece desligado del contexto. O sea, la imagen, sobre todo en la imagen mental, ¿no? Que la imagen mental parece ser la conciencia imaginante con el material más pobre, ¿no? Y ahí lo que te imaginas, la persona que te imaginas, por ejemplo, Pedro, está desligado de todo el contexto actual, sí, tal cual. Pero la percepción es imposible que, como decías vos, se desligue del mundo. La percepción es la unión con el mundo, ¿no? Acá hay un principio bien empirista, digamos, de Sartre, que creo que se lo debe también a Husserl, o sea, a toda la fenomenología. Que es la validez del conocimiento parte de la percepción, ¿no? La intuición, la percepción es el punto de partida del conocimiento. En el caso de Sartre es el lazo que hay entre la conciencia y el mundo, la conciencia con lo real. En algunas partes del imaginario hay como una desvalorización de la conciencia, ¿no? Porque la conciencia provoca esta cuestión de como desligarse y huir, en el mal sentido de huir, ¿no? De querer no irse al mundo, sino escaparse del mundo, ¿no? Y podría ser como un movimiento, no sé, cobarde, ¿no? De hecho, en lo último habla que en la moral la imaginación no cumple un rol importante. Sí en la estética, ¿no? De hecho, la estética existe gracias a la imaginación. Y en la conclusión dice, la obra de arte es irreal, siempre es irreal. A diferencia de la moral necesita la realidad, la acción necesita de la realidad, ¿no? No sé si contesté a eso. Bueno, si quieren vamos a retomar esto, porque va a seguir apareciendo. Pero vamos a entender bien las 4 características antes, ¿no? Aparte de la espontaneidad. Me confunde por qué se dice contenidos. Contenidos de la conciencia. Como hablamos de la conciencia, no es un container. Sí. Estoy notando que se dice, yo no entiendo nada. Comienzo la filosofía. Se dice y se desdice. Eso es lo que ves. Si la conciencia no tiene nada, los contenidos. Yo la verdad que es chino básico. Sí, hay una pequeña contradicción acá, ¿no? Porque es un problema normativo, porque en realidad de la ecuación de la teoría, porque cuando dice, yo entendí los contenidos como los elementos de lo que se hace, las
Sí, sí, porque acá está cargando como un fardo que le vino de Husserl, ¿no? Sí. Que es lo de contenidos sensibles e inmanentes. Y lo que les hablaba antes del modelo ilemórfico, ¿no? Para Husserl, la conciencia tiene sus contenidos que le pertenecen porque son de ella, digamos, ¿no? Y de hecho esos contenidos son los que se dan de manera apodíctica y adecuada, que tiene que ver con sus mismos actos, sus mismas vivencias. Las vivencias están adentro de la conciencia, forman parte de la inmanencia de la conciencia, y los datos sensoriales, ¿no? El contenido ilético. Lo que nosotros habíamos visto como el rojo sentido. Pero el rojo sentido se diferencia del rojo percibido, ¿no? Estos contenidos sensoriales, que uno los describe de manera abstracta porque no existen por sí solos, para mí es... Te veo cara dubitativa. ¿Eso dónde está? ¿En Husserl? Eso sí, si se acuerdan de la selección que les di de Husserl. No, porque Sartre me termina confundiendo. Yo estoy más de acuerdo con Husserl. Sí, pero Husserl es bastante confuso también, pero... Sí, pero por lo menos no trata. Porque aparte, sí. percibir la conciencia perceptiva por sí mismo, percibir el que yo trato, no es pasivo. Para mí, percibir es activo, porque trato de agradar. Imaginarlo se me imagina. Yo siempre tengo las palabras que no las termino de entender porque usa una y no otra. Y cuando dijo acá el compañero de Thomas, que no sé si Husserl o los dos, la luna y el vaso, medio lleno del vaso. El vaso es un objeto humano que es para llenar, y la luna es un elemento del universo que tiene otra función. Son dos cosas distintas. Entonces me confunde. Sí, los ejemplos los podemos dejar de lado porque los tomamos del ser y la nada, ¿no? En la cuestión de la percepción y la imaginación, son dos espontaneidades. Eso creo que hay que tenerlos claro más allá de lo que leímos en esta cuarta característica de la espontaneidad, ¿no? Es la cuestión de que las dos cosas son ser consciente de, y para Sartre, ser consciente de es siempre una espontaneidad, ¿no? Es lo propio de la conciencia y es lo que la distingue de todo lo demás, digamos, ¿no? Y es el hecho primordial que tiene que dar cuenta la fenomenología. Después hay distintas maneras de ser consciente de, ¿no? Una es la imaginación y otra es la percepción. Y parece que en la imaginación hay un poder creativo más grande que en la percepción. Si tenemos que entender esta cuestión de creatividad, lo que podemos pensar, y acá son hipótesis porque en esta parte Sartre no es muy claro, es esta cuestión de, con un material sensorial, que como decía para Husserl y para Sartre acá también, es algo inmanente de la conciencia, digamos, pero no es un objeto, no es un contenido, como hablábamos antes de contenido psíquico, como puede pensar las filosofías de la representación modernas o las psicologías. No es algo que está como un objeto que está dentro de la conciencia. De hecho, no está objetivado, no, es algo que se siente. La conciencia que siente cosas, siente sensaciones. Y esas sensaciones las intenciona y las anima y las convierte en un objeto. Y por eso yo hacía esa diferencia de rojo sentido y de rojo percibido. Después, cuando, no sé si lo tiene acá, pero cualquier cosa, si lo guardaron, el texto cuarto, ¿no? El 4 de la selección de la primera que usamos, ¿no? Donde estaban los textos de Husserl, hablaba de eso, la diferencia entre rojo sentido y rojo percibido. Rojo percibido. Eso me gusta. Para mí, la redundancia tiene sentido, lo entiendo. Vuelvan a eso, ¿no? Porque el acto intencional, aparte
acá en Sartre este encuentro con el objeto también es constitución de ese objeto. ¿Cómo lo constituye? Podemos usar el término de Husserl como un noema. El noema tenía estos dos elementos básicos que formaban parte de la capa nuclear. La X vacía, esta identidad de ser el mismo objeto, y los atributos, no los predicados. El rojo percibido sería un atributo que la intención le aplica a esta X, ¿no? A este objeto que es, no sé, un vaso, un libro, ¿no? El manifiesto comunista, el manifiesto comunista es rojo, digamos, se lo atribuye al objeto. Pero aparte de ese rojo percibido que está del costado noemático, está del costado objetivo, el costado trascendente, Husserl y acá Sartre adhiere, pero después en el Ser y la Nada no, también es sentido. No hay antes, digamos, no podemos hablar de antes, después o mientras porque no correspondería, pero porque ese objeto objetivo, voy a decir, forma parte también del tiempo objetivo, donde hay un antes y un después y una hora. Pero la conciencia tiene estos contenidos que son vividos. Es un tema raro, digamos. Yo nunca lo pude entender de entrada, digamos, o acordar bien con eso. Hay gente que lee Husserl y dice, sí, claro, está rojo sentido y rojo percibido. Yo pero pará, no entiendo la diferencia. No, pero viste al final de este párrafo, sí, lo que leyó el compañero, empieza aquí a explicar y te utiliza cosas más bien líricas. No es un trozo de madera flotando en el mar, sino como la ola entre las olas. Y desvirtúa todo lo que dice, porque el vuelve a crear, oscurece más. Para mí, se siente conciencia de hay que ver. A veces le pega, a veces no. Pero sí, la parte metafórica hay que tomarla con pinzas. Pero bueno, si quieren, a ver si antes de hacer la pausa podemos repasar las 4 características, ¿no? Bueno, la primera, que ya hablamos un poco, es la cuestión de que la imagen es una conciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay que dejar de pensar a la imagen como un contenido psíquico en el mal sentido, como un objeto, como algo que está dentro del container, que es la mente, ¿no? Y pensarlo como un acto de espontaneidad, un acto sintético, porque sintetiza varias cosas, ¿no? Aparte de la conciencia temporal, se da en un lapso temporal, ¿no? Si no, caemos en la ilusión de la inmanencia y en no entender bien esta distinción entre el ser de la conciencia y el ser de lo inerte del objeto, ¿no? El noema es el objeto inerte, pero la conciencia es la espontaneidad que constituye ese noema. Entonces es un tipo de intención. Acá un poco está diciendo, bueno, partamos de Husserl, ¿no? La imaginación es un estilo de intención, no es una representación inerte en nuestra mente que después se asocia de andar a saber qué manera, de manera mecánica, digamos, a otras representaciones. No, es este acto de espontaneidad, ¿no? La segunda característica es la cuestión de la percepción, ¿no? de la casi observación, ¿no? Y la pobreza esencial que tiene el noema imaginario. Acá lo tenemos que distinguir de la percepción y del pensamiento como concepción, como concebir. En el caso de la percepción, bueno, es donde se produce el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque constituimos un objeto, una unidad noemática, que aparece en una multiplicidad, digamos, de valga la redundancia, apariciones, formas de darse como fenómeno. Y ese objeto siempre, como habíamos dicho, se me da como esforzado. Yo veo un perfil nomás, tiene lo que se llama un horizonte interno, y yo puedo siempre conocerlo un poco más, ¿no? En el caso de un objeto físico
espacial. Un libro, yo puedo dar vuelta, puedo ver que atrás tenía una mancha que no le había conocido. Y de hecho este aprendizaje, dice Sartre, es infinito, ¿no? Y aparte, ¿La sí, segunda? esta es la segunda, Está bien. pero estoy haciendo la distinción con la percepción antes, ¿eh? Sí. ¿No? En la percepción tenemos como un descubrimiento de una realidad que desborda, ¿no? Es infinitamente rica y siempre puedo aprender más, digamos, ¿no? Porque el objeto tiene este horizonte interno de las caras que no veo, e incluso tiene el horizonte externo de todas las relaciones que tiene con los demás objetos en su entorno, ¿no? En el caso del pensamiento, cuando concibo, por ejemplo, un cubo, Sartre vuelve al tema de las verdades eternas, que son muy claramente verdades matemáticas, donde el objeto se me da de manera inmediata, no se me da esforzado, digamos, se me da en un solo acto, aunque quizás yo requiera tiempo para pensar todo lo que implica ese objeto, para desplegarlo, pero según Sartre se da de manera total y yo lo conozco. El saber acapara toda mi intención de lo que sé de un cubo, ¿no? Sé sus lados, sé sus caras, sé los ángulos, ¿no? Controversial, pero dejémosla pasar, ¿no? A Sartre. Y la imaginación se distingue tanto de la percepción como del pensamiento, ¿no? En el caso de cómo se me da el objeto en su evidencia, Sartre dice que se me da de manera evidente. El sentido del objeto siempre permanece el mismo, ¿no? En el caso de la percepción yo puedo descubrir que lo que estaba viendo no era lo que estaba viendo, ¿no? Si veo afuera una persona y me acerco y de repente es un maniquí vestido, bueno, ese objeto, la persona se canceló por mi experiencia ulterior y transformó su sentido. No es un ser humano, es un maniquí, ¿no? Y Sartre dice, en la imaginación eso nunca puede pasar. Si estamos imaginando un maniquí, ese maniquí no se transforma en una persona. Se me da como maniquí y es un maniquí, ¿no? En todo caso puedo pasar a imaginarme otra cosa después. Pero Claro, es interesante. sí. En la percepción puede cambiar. En la percepción, el objeto, en términos husserlianos, se puede anular, ¿no? Se me puede dar como con otro sentido de como lo intencioné. ¿Por qué? Porque siempre lo aprendo de una manera, y si en ese proceso de aprender ese objeto, cada cara que veo, cara nueva, es coherente con la anterior, bueno, eso planifica el objeto en Husserl. Pero puede ser que no, que de repente, no sé, doy vuelta a un objeto y no era lo que yo pensaba. Yo pensaba que veía un cubo y me acerco y en verdad era un objeto plano que tenía una ilusión óptica que me hacía pensar que era un cubo, y ahí el sentido del objeto cambia, digamos, y eso puede pasar en la percepción. La experiencia me puede ser, ¿cómo se dice? Despectiva, no, desilusionar, ¿no? Puede ser, sí, la experiencia ulterior puede, bueno, no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero se entiende la idea. Está bien eso. Sí. Vos ves en una vidriera un objeto, entras, se lo pedís para verlo y te desilusiona porque no era lo que en la primera percepción percibí. El sentido que le habías dado, sí, tal cual, es eso. De un lado y otro, o vos decís, no, tiene falsa, no es auténtico, o la cara de atrás no condice, está mal terminado. Bueno, si yo percibo un maniquí y es un maniquí que tiene fallas, ¿no? Está roto, bueno, eso lo tengo que aprender en algún momento. En un momento tengo que ver la parte donde le falta un dedo, al final le falta un dedo. Lo compré y lo pagué al precio normal y en verdad estaba defectuoso. Si yo imagino un maniquí, o lo imagino bien, completo, o lo imagino sin un dedo. Pero ya el sentido del objeto en imagen ya se me da completo, y esto es una evidencia, dice Sartre, ¿no? Hay una certeza en la imaginación y en la percepción. Certeza del sentido del objeto, ¿sí? Sí, tal cual.
Entonces, los objetos de imagen nunca tienen, lo que dice Sartre, cualidades heurísticas. Nunca me enseñan nada. No, en el mundo imaginario, dice Sartre, nunca pasa nada. Digamos, todo lo que pasa ya lo sabía de antemano, ¿no? Igualmente el objeto se me da escorzado, a diferencia del pensamiento. Yo si imagino a Pedro, lo imagino de perfil, o lo imagino frente, sentado. Como algo intermedio. Hay algo intermedio entre las dos. Tiene algo de certeza del pensamiento, sí, pero del escorzo de la percepción. Sí. De hecho, después con la idea de que la imaginación es una degradación del pensamiento en el campo de la imagen, y al mismo tiempo es un intento de alcanzar la percepción. Es como quieres dejar de ser mero saber conceptual vacío y quiere agarrar el objeto en su corporalidad, ¿no? En la plenitud de la percepción, ¿no? Y tiene una realidad intermedia. Y esto nos muestra que la imagen en sí, el objeto en imagen, es pobre, tiene lo que dice Sartre una pobreza esencial, a diferencia de los objetos que encontramos en la percepción, que son ricos y abundantes. Y bueno, por estas cosas que les había dicho, ¿no? Que primero no nos enseña nada nuevo. Segundo, tenemos nada más podemos imaginar algunas caras, ¿no? Después incluso una imagen puede tener elementos contradictorios, puede unir elementos contradictorios que en la percepción no pasa, ¿no? Como imaginar un cuadrado círculo, no me acuerdo el ejemplo particular, ¿no? No me acuerdo si él dice que sí, o por ejemplo, un objeto... Imaginar que poner en imagen, no. Sí, porque la imagen puede contraer elementos opuestos, ¿no? En el pensamiento es contradictorio, pero hay un intento que no se llega a concretar, donde la imagen intenta pensar en una clase. Vos estás hablando de lógica, estás hablando de la ley de no contradicción y demás, y le contás a los estudiantes. Una contradicción es como un cuadrado círculo, y vos ves las caras de esfuerzo, tipo, ¿se puede, no se puede? Y es como si lo estuviesen intentando imaginar, aunque ya de por sí es contradictorio. Bueno, veis me sorprendió la cuadratura del círculo. No es tan loco, desde el comienzo, cuando uno lee a Da Vinci, y encuentra, bueno, qué es en realidad la medida perfecta del ser humano, que es la utiliza como círculo, porque la extensión, ¿viste? Esa famosa figura, y también dentro de un cuadrado sí. No hay una locura, porque sí. Los brazos son como aspas. Sí, pero en ese caso cuando... Movemos circularmente. Sí. Y hay como una figura en 8 cabezas cuadradas. Sí, pero una figura geométrica, digamos... No me salía la palabra, geométrica. En el caso de la imaginación, las leyes y las geometrías se pueden desdoblar, ¿no? Otro ejemplo que da Sartre es que cuando uno imagina a una persona, la tiene que imaginar en un perfil, ¿no? Ahí voy. Y en la imaginación quizá podemos ver varios perfiles al mismo tiempo, como si fuese un cuadro cubista. Pero puedo ver el reverso y el anverso de un objeto en imagen al mismo tiempo, cosa que en la percepción es imposible. No, la imaginación permite hacer eso. Bueno, ahí... La imaginación tampoco. Porque no es secundario, del conocimiento que tiene uno. Si hablas con dibujantes, pintores, que necesitan volumen en la pintura, entonces primero ven como masas cuadradas, que dentro de la cuadratura, como decía Miguel Ángel. Yo cuando hice la Pietà, vi ese trozo de mármol, vi la Pietà. Lo que hice fue devastar lo que sobraba, pero ya estaba. Dentro de esos cuadrados que forman el ser humano, hay elementos más redondeados
rígidos, más, ¿cómo se dice? Circulares y no me sale la palabra. Sí, sí, sí. Y entonces uno imagina que está del otro lado, pero tiene que tener un conocimiento de eso. Sí. Es raro. El tema es que la obra de arte, mientras el mármol estaba completo, bueno, esa imagen que se hacía el artista estaba empobrecida, no tenía los detalles que va a tener después cuando esté tallada en el mármol, ¿no? Y quizá en esa imagen no veía el mármol en la parte, en el reverso del mármol, pero ya estaba cómo iba a ser, ¿no? Estaba todo compuesto en la imagen de cómo iba a ser la piedad, digamos, cuando esté hecha, ¿no? Y bueno, acá hay que conceder o no, porque está reflejido, está... No, pero Descartes no hace una diferencia entre concebir e imaginar. Sí, que... No podemos imaginar una figura de 1000 lados, puedo concebir. Puedo concebirla, sí. Pero una imagen de eso. Consigo se llama pensamiento, ¿no? Pensar una figura de 1000 lados. Sí, sí, de hecho la diferencia entre pensamiento e imaginación parece ser la diferencia cartesiana acá, ¿no? Sí, en el caso de Sartre puede decir, sí, no habría problema en imaginar una figura de 1000 lados, 5000 lados, lo que quiera. El tema es que esa figura está completamente pobre. Esa imagen que tenemos de ella no tiene todos esos lados como si los... Porque Descartes confundía la percepción con la imaginación. Él quería que en la mente esté lo mismo que aparecería como si fuese una percepción. Nosotros sabemos que un cubo tiene 6 caras, que esas caras son cuadradas, pero la de 1000 lados, ¿cómo son? Son por hexágono, cuadrado. A la imaginación no le hace falta conocer todos los detalles. Y después quizás descubrir que había algo que era contradictorio. Puede convivir tranquilamente. Otra sartreada. Ya estoy inventando el verbo. Estás sartreando vos. Imaginar para mí no es hacerse una imagen de la cosa, es tenerlo medio borroso. Es intentarla, igual imaginar, acá vamos a tener que hacer como una aclaración, es intentar captar el objeto en imagen, digamos, ¿no? Porque tener una imagen de una cosa nos lleva a la ilusión inmanentista. Es una forma de captar el objeto. De hecho, la definición de conciencia imaginante es un estilo de captación del objeto a través de un análogo que puede ser físico, puede ser psíquico, ¿no? Pero es mera intención, no es que yo tengo la imagen. A lo sumo tengo un análogo, que a veces puede ser físico, un cuadro o un dibujo, o puede ser mental, ciertas sensaciones de sentimientos o de movimientos. Pero yo no tengo eso. De hecho, es lo que no puede la imaginación, no puede poseer el objeto el cual intenciona. Intenta, pero no llega, digamos. Siempre hay una frustración, ¿sabes? Siempre ya de acá, Nunca llega, siempre va a caer antes. Sí, no se puede. No hay el conocimiento de la frustración. Bueno, seamos justos. En la percepción sí hay posesión del objeto. Digamos, tenés el objeto en carne y hueso, sí. Acá, igual, en el primer periodo. No, pero esa percepción que es plena, igual para sí quiere ser esa plenitud que no puede ser. Bueno, y después en el Cielo pasa esta cuestión de realmente quiero tenerlo, porque me doy cuenta que no lo tengo. Realmente, y bueno, eso es imposible. ¿No hay algo con el tocar también para hacerse la nada? Como la caricia. Sí, con mala Como que tampoco me parece que llega nunca a tocarlo realmente. No me acuerdo. una parte en la que habla de la relación ¿Con los otros? ¿Concretas con los otros? La relación concreta con el otro, el amor, cuando dice que la relación sexual, uno quiere captar al otro, quiere captar el ser para, bueno, Sí, quiere apropiarse de la libertad del otro. Y una vía es a través del cuerpo. Y quizá la caricia es un intento finalmente frustrado de apropiarse del otro. Y en Genet también está, ¿no? Pero pues para sí la realidad humana es un intento de apropiación siempre, ¿no? Eso después para criticar a Sartre cuando habla de, bueno, la moral burguesa, de posesión, todo lo demás. Bueno, el para sí es siempre un intento frustrado de posesión también, de identificación, pero la posesión es como
una vía privilegiada del valor, ¿no? De llegar a ser para sí en sí, ¿no? Bueno, y por último, digo la última característica y hacemos una pausa, ¿no? Que es la cuestión de que en la imagen hay un posicionamiento del objeto como una nada. ¿Qué es esto de posición? Bueno, es lo que nosotros habíamos visto con la cuestión de la tesis o posición en Husserl. Yo les había dicho que en los actos intencionales tenemos la capa nuclear del noema y a eso la X vacía y sus atributos. Y a eso siempre hay que agregarle una capa más, que es la tesis, que es la cuestión de la creencia, ¿no? ¿Qué tesis hay de ese objeto? ¿Cómo se me aparece, ¿no? En Husserl se me puede aparecer como un objeto efectivo, yo tengo una certeza de ese objeto. Se me puede aparecer como un objeto probable, tengo una conjetura de ese objeto. Se me puede aparecer como un objeto posible, cuestionable, dudoso. Bueno, Husserl hace todo un cuadro, digamos, de distintos tipos de tesis. Sartre dice, bueno, la imaginación tiene una tesis completamente distinta al que tienen los actos de la percepción o del pensamiento. En la percepción, todo objeto se me da como existente. Si yo percibo ese objeto, más allá de que no conozca el sentido, más allá de que ese objeto de repente puede ser otro, una persona, un maniquí, más allá de eso, que es el sentido del noema, ese objeto se da como existente, ¿no? En la concepción también, las naturalezas, las verdades universales también se me aparecen como existentes. Vamos a concederle eso a Sartre. En la imaginación, el objeto siempre se me da como irreal, como una nada, ¿no? De distintas formas, dice. Se me puede aparecer como inexistente, en el caso de yo imaginé un centauro, ¿no? Se me puede dar como ausente, en el caso de que estoy buscando a Pedro y no está, y no sé dónde está Pedro, digamos, estoy en un bar y me lo tenía que cruzar y no sé dónde está. Como en otro lugar, una tercera opción, sé que Pedro está en Berlín, no dice él, entonces me lo imagino en su habitación de Berlín, o como neutralizado, ¿no? Cuando yo no pienso ni que es inexistente, ni que está ausente, no sé si existe o no, prefiero neutralizar, digamos, abstenerme del juicio, ¿no? Y esto es lo que decía Husserl, ¿no? La conciencia imaginativa neutraliza la tesis siempre. Sartre dice, en la imaginación siempre está la tesis de una nada, de una irrealidad, con 4 matices, pero siempre se me da como algo que no está presente, no es real ahora, ¿no? Y de acá, bueno, va a aparecer la conexión con el acto negativo que implica la conciencia imaginante, a diferencia de la percepción, ¿no? Esta negación del mundo. Y bueno, y hacemos si no tienen una pregunta sobre esto, cortamos y volvemos en un rato. Sí, a mí lo que me queda respirar esta pregunta, o sea, si por ejemplo en Hume no se pueden tener ideas si no tienen impresiones primeras. Sí. ¿No? Está vacía, acá no podrías tener conciencia imaginante si no tuviste percepciones primero. Sí, lo que pasa es que no existe una conciencia que imagine y no perciba, como tampoco existe una conciencia que perciba y no imagine. O no hay una relación temporal, una relación temporal. Primero viene la impresión y la idea. Lo vamos a ver mejor en la conclusión, pero en la percepción también hay un acto negativo que es propio de la imaginación. Pues yo no puedo imaginar a Pedro sin duda, sería Pedro en vida, ¿no? Sí. Sí, bueno, Sartre dice, la imaginación se da en situaciones. No tiene no sé, poder total de imaginar lo que uno quiera, ¿no? El mundo solicita, por ejemplo, conociste a un chico que se llama Pedro, se hizo tu amigo y ahora lo puedes imaginar como ausente. No, eso tiene que ver con la historia empírica de tu conciencia, ¿no? Y es verdad, sin eso no podrías tener a Pedro en imagen. Así que sí, hay una prioridad ahí. Bueno, en ser a nada se resalta más esa prioridad. El ser en sí aparece como preexistiendo, lógicamente anterior a la negación del para sí, ¿no?
pero tenés razón.